Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a realizar un podcast sobre la inteligencia emocional organizacional en las empresas. Presentado por Lina Ibarra, Luis Felipe Gómez, Wilson Guevara y John Sosa de la especialización en gerencia de proyectos, competencias gerenciales básicas de la sede San Camilo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los temas a tratar: primero, ¿qué es la inteligencia emocional organizacional? Segundo, ¿cuál es la importancia de la inteligencia emocional y en los líderes de una organización? Tercero, ¿qué tipo de inteligencia emocional identificarán las personas al enfrentarse en una situación real? Cuarto, componentes. Quinto, la sensibilización sobre la importancia de este aspecto enfocado en los directivos, gerentes administrativos o personas que hayan desempeñado un rol de inteligencia emocional o organizacional. Definir las estructuras en la mente de la teoría de inteligencias múltiples del señor Howard Gardner y la práctica de inteligencia emocional del señor Daniel Goleman. Y por último, serían de las conclusiones. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué es la inteligencia emocional organizacional? Es aquella que se refiere a la capacidad del ser humano en el momento que es de sentir, entender y controlar las modificaciones de los estados emocionales en uno mismo y también en los demás. También se dice que la inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino también equilibrarlas para el conjunto de destrezas que se tienen, ya sean en aptitudes, y habilidades en competencias que se determinan del individuo. Según el señor Goleman, dice que la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y el de otras personas para así motivarnos es poder manejar y controlar todas las relaciones que se tienen en un grupo. En cuanto a la importancia de la inteligencia emocional y los líderes de la organización, se dice que se basa en toda la capacidad que tiene un líder, en poder reconocer todas las emociones propias y analizar también las emociones de otras personas. ¿Con qué se hace esto? Para así convertir esta información y poder guiar sus pensamientos y comportamientos para que puedas utilizar las distintas maneras de pensar en el bienestar laboral. Es decir, cuidar de sí mismo y cuidar a los demás para poder lograr todos los beneficios para la compañía, liderazgo y colaboración. Un líder siempre tendrá preocupaciones para poder lograr sus objetivos, ya que se debe enfatizar, motivar y orientar a cada persona, porque en algunas ocasiones se puede presentar que personas que lo rodean no cumplen la meta. Por eso esto se puede manejar de tres motivaciones. La primera es la necesidad de logro. Se dice que es aquella que se compara con un estándar de excelencia. La segunda necesidad es aquella que se dice necesidad de afiliación. Es toda aquella que se establece o se mantiene en relaciones cercanas. Y la tercera es aquella necesidad de poder tener un impacto o influencia entre otras personas. El tipo de inteligencia emocional que identificamos en las personas al enfrentarse en una situación real de una organización, nosotros analizamos que en hechos reales la inteligencia emocional que más se presenta en las personas es la inteligencia de autocontrol, ya que en algunas personas siempre muestra la habilidad de controlar todas las emociones e impulsos en el momento de lograr una meta, donde ellos deben responsabilizarse de sus propios actos, pensar antes de actuar y evitar juicios. Este tipo de personas por lo regular siempre son sinceras, se controlan ante el estrés y la ansiedad de la presión del trabajo, ante cualquier actividad laboral. También se adecúan a los cambios que presente la organización. Los componentes de la inteligencia emocional y organizacional se refiere a la capacidad del individuo en el momento de utilizar aquellas emociones de manera proactiva. Esto se hace con el fin de que utilice sus herramientas para mejorar el razonamiento y la toma de decisiones en la empresa. Entre ellas está la autoconciencia. Esta se centra en todas las fortalezas y debilidades del comportamiento en la organización. La autorregulación se relaciona de la manera en que un individuo controla sus emociones, refiriéndonos al tema negativo y lo positivo. La otra es la motivación, es aquella que la persona utiliza como voluntad para lograr sus objetivos asignados, como la ambición que quiere lograr sin importar los obstáculos que se le presenten,
ya que los líderes siempre aplican beneficios para estos. La siguiente es la empatía. Como lo menciona el señor Goleman, es identificar la capacidad de un individuo en el momento que se comunica con otras personas, la comprensión afectiva que hubo entre ellos. La siguiente es la habilidad social. Esta se enfoca más en un líder, cómo trabaja su interacción con las partes internas de una organización, las relaciones que tiene con su personal, de sus ideas y proyectos. La sensibilización que queremos dar ante los directivos, gerentes administrativos o líderes de una empresa. Es importante que analicen cómo están llevando su administración, ya que deben cambiar algunas cosas. Las generaciones están cambiando, el mundo está cambiando y un líder debe adaptarse al mercado que se muestra en el día a día. Es muy importante que los líderes de hoy en día apliquen a su personal, que confíen en sí mismo, que los líderes dejen espacio a sus colaboradores, que les enseñen el para qué, el por qué y cómo están las cosas en el día a día, para que los líderes realicen los cambios y se esperen en futuras ocasiones lograr muchos éxitos para la organización. Los líderes no saben a quién recurrir, por lo que se sienten solos. Por eso es importante que ellos busquen orientación con gente experta y especializada para lograr genuinamente estos cambios y lograr resultados exitosos para las empresas. Entre las estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples del señor Howard Gardner y la práctica de inteligencia emocional del señor Daniel Goleman, podemos concretar que en estas dos teorías del señor Gardner se enfatizó en el concepto de la inteligencia única. Él mencionaba que si la noción era la brillantez académica, es decir, que él propone varias inteligencias múltiples. Él se enfocaba mucho en la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, inteligencia corporal kinética, inteligencia espacial, inteligencia musical y inteligencia interpersonal. En cambio, el señor Daniel Goleman siempre se inspiró en la inteligencia emocional en cada individuo, reconocer cuáles son sus propios sentimientos, propios ajenos, cómo podrán manejar estas emociones y trabajar con motivación propia para gestionar las relaciones ante la empresa. Finalizar, es importante concluir que esta inteligencia emocional nos permite ver que en las organizaciones pueden aportar una buena comunicación, un buen clima laboral, que se mejoren todos los procesos en la empresa, las relaciones interpersonales se fortalecen y la motivación se convierte en un fuerte para la organización. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.